Expresión profesional en nutrición. Noticias, entrevistas, comentarios y análisis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Expresión Profesional en Nutrición. Hoy jueves es 15, ¿verdad? 15 de agosto. Es un gusto saludarles en esta tarde en la que vamos a presentar un video de una entrevista que hicimos y quiero platicarles tantito al respecto. Ahí, ya empecé con los diminutivos. Quiero platicarles un poco al respecto. El pasado martes 13 de agosto se cumplen 10 años del fallecimiento de la maestra Georgina Toussaint Martínez de Castro. Ella, como muchos saben y los que no saben, pues se los informo, era especialista en nutrición pediátrica, esa era su especialidad. eh, una de las pioneras en esta área. Y bueno, en esta entrevista que nosotros obtuvimos, fuimos al Hospital Español, ahí tenía su consultorio, y fuimos a entrevistarla ahí. Esto fue el 22 de marzo del 2011. Ya había pasado por un proceso de, de, de recuperación, de, no me acuerdo si fueron quimios o qué fue el proceso que ella recibió, el tratamiento, perdón. Pero finalmente, pues iba en avance hasta que 3 años después, pues desafortunadamente no logró salir adelante. Y yo la recuerdo mucho y es muy especial para mí porque fue de las primeras nutriólogas con las que yo tuve contacto allá en el 2001. En ese año yo empecé más bien a trabajar en una empresa dedicada a la nutrición. Daban soporte, apoyo, tenían campañas de nutrición para la industria, sí, para marcas y para distintas áreas. Pero uno de los proyectos internos de esta empresa fue el desarrollar cursos y diplomados de nutrición clínica. Y una de ellas fue justamente el diplomado en nutrición clínica que se impartía en la Universidad del Valle de México. Ahí, mi función en esta empresa fue realizar relaciones públicas. Entonces, pues me tocaba a mí hacer el acercamiento con todas las personas claves de las distintas áreas: educación, gobierno, industria y asociaciones civiles, ¿no? Entonces, así fue como yo me acerqué a la maestra Gina Toussaint, porque la queríamos invitar para que impartiera el tema de nutrición pediátrica. Entonces me dijeron, pues la mejor, la más destacada es la maestra Georgina Toussaint. Así que te lanzas al Federico Gómez, donde ella trabajaba en las mañanas, y platica con ella, le invitas para que sea una de las docentes de este diplomado. Y eso hice. Me fui una mañana al Hospital Infantil Federico Gómez y pues ya la encontré y platicamos un momento. Fue muy difícil para mí, la verdad es que nadie me había intimidado tanto. Es que era muy seria. Bueno, no, realmente el primer trato que tuve con ella fue muy difícil, muy, muy difícil, y me dijo que no estaba interesada en participar. Entonces, afortunadamente, o no, sí, afortunadamente, yo en ese momento estaba viviendo en Villacuapa, compartía el departamento con un amigo, un representante médico de Mead Johnson, y él me dijo, oye, aquí tengo estas fórmulas y pues no las voy a utilizar. ¿Tienes a quién regalárselas para que no se caduquen y ya no las puedan utilizar? Dije, pues sí, sí, dámelas, ¿no? Fórmulas antirreflujo y no sé qué más tenía. Entonces me dio unas cajas, me las llevé y se las llevé a la maestra Toussaint. Entonces, como que con eso suavicé un poco la relación y bueno, cada que yo podía,
iba y le donaba yo estas fórmulas que ella utilizaba muy bien ahí en el Federico Gómez, ¿no? Y que pues no salían sobrando, la verdad. De esa manera fue en que cómo empezamos a establecer una, una amistad. Eh, Pasaron años, bueno, pasó el tiempo, ella no participaba en este diplomado, mandaba a sus asistentes, a las chicas que estaban con ella, las mandaba a este diplomado, ellas lo impartían con base en el conocimiento que adquirían con Georgina. Y así fue como nos fuimos acercando, nos fuimos conociendo un poco más hasta, hasta que ya se volvió entrañable esta amistad, nos encontrábamos, nos veíamos en diversos eventos, en las presentaciones de los libros, no sé si se acuerdan ustedes que Danone editó algunos libros, entre ellos Nutrición Pediátrica de Georgina Toussaint, y bueno, pues eran estos eventos en los que nos encontrábamos y bueno, algún par de veces que salimos a comer, que la invitábamos a comer como parte de esto. Finalmente se armó un curso de nutrición pediátrica y bueno, pues ahí sí ya participaba junto con su equipo. Y bueno, pues ya, no quiero hacerles más larga la presentación de esta entrevista, pero no fue fácil. La verdad es que aún y siendo amigos, me costó trabajo que se pudiera hacer. Así es que pues vamos a disfrutar de lo que nos platica la maestra Georgina Toussaint en esta entrevista. Amigos de Expresión Profesional en Nutrición, me da mucho gusto saludarles. Ya saben que a mí siempre me da gusto saludarles, pero hoy más. Fíjense que el día de hoy está con nosotros una nutrióloga, bueno, súper importante en un área también muy importante. Y bueno, desde hace muchísimo tiempo que queríamos platicar con ella y tener una entrevista con ella. La vida por diversas circunstancias no nos había permitido, pero hoy tenemos esa gran oportunidad y el placer, el gusto y el honor de platicar con Georgina Toussaint. ¿Cómo estás, Georgina? Hola, ¿cómo estamos? Al contrario, gracias por la invitación. No, hombre, amigos hace mucho tiempo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Desde hace mucho tiempo que conozco a Georgina y bueno, pues siempre admirable su trabajo y la labor con la dedicación con la que realizas tu tarea. Es una tarea muy... Ay, ahorita estábamos hablando de un caso muy revelador, algo muy difícil, pero bueno, es a lo que ella se dedica, que es la nutrición pediátrica. Así es. ¿Desde hace cuánto estás en la nutrición pediátrica? Pediátrica como tal, 25 años, que salí de la carrera. Ajá. Prácticamente 30. ¿Que saliste de la carrera y te dedicaste a esto? Sí, salí de la carrera y me fui a hacer el internado en el Instituto Nacional de Perinatología. Ah, ok. Y a mí me tocó inaugurar con los pediatras de esa época lo que fue la terapia intermedia y la terapia intensiva. Uy. Entonces, pues en lugar de tener un año de internado, tuve 5, porque pues realmente pues hicimos lo que pudimos y aprendimos ahí mucho. Sí. Y luego tuve otros 5 años dentro de perinato que me pasé al área de investigación sociomédica y ahí hice una especialidad en investigación en nutrición, pero todo enfocado a la pediatría en prematuros o a lo que sucedía entre la nutrición y un embarazo de alto riesgo. Ajá. Los primeros días que pueden ser a veces muy complejos, con muchos problemas, no nada más médicos sino nutricionales, sí. Y eso cómo repercutía en el crecimiento y el desarrollo a largo plazo de estos niños. Eso fue lo que me dediqué pues los primeros 10 años en perinato, ¿no? Tremendo. Vámonos un poquito más atrás. ¿Tú entras a la carrera de nutrición? Sí. ¿Por qué razón? ¿Por qué decidiste yo quiero ser nutrición? De hecho, yo fui la 4ª generación de nutrición y me enteré que existía nutrición, a Dios gracias, por una amiga, porque yo realmente iba a hacer primero medicina y sí. Luego medicina interna, para luego irme a nutrición. Yo ya sabía que era nutrición, pero a Dios gracias encontré la carrera y entonces desde un principio me fui a nutrición. De hecho, hice el propedéutico de La Salle y algunas cosas, pero a la mera hora apareció la carrera. Ajá. Vi cómo estaba el plan de estudios, entendí que el último año lo podía derivar hacia la clínica. Ajá. Y de ahí pues dije, bueno, lo voy a hacer y de la clínica busco
el área de pediatría y esa fue siempre mi idea. Entonces así fue como lo hice, entré a la Ibero, se me cayó la Ibero. Yo soy de las pocas gentes que puedo decir que se me cayó la escuela. Yo creo que eso es algo importante porque fuimos una generación diferente. ¿Sí? Siempre uno tiene la idea de en la prepa que dices que se me caiga la escuela, ¿no? Ajá, para sí, que no pase haya examen. algo, sí, exacto. Pero cuando de veras estás estudiando lo tuyo y llegas y de veras la universidad está en el piso y te das cuenta de que ya no hay clases, de que ya no vas a tener universidad, de que había gente que en ese momento hacía el examen de la universidad, se casaba y se iba a estudiar a Cornell, o que tú habías pagado todo un semestre y te regresas a tu casa porque ya no hay nada que hacer. Válgame. Nos organizamos muy bien para seguir tomando clases en el Parque Little. Y luego fuimos a dar al ESIME, por gracias del Poli. Ok, sí. Y luego de ahí regresamos a lo que se conocieron como los gallineros. Entonces fuimos una generación que nos quedamos el 75% porque realmente queríamos estudiar nutrición. Ok. No porque nos gustara el edificio, vamos, Ajá. sino porque realmente creíamos que la nutrición era importante. Y es una generación que ha seguido y es una generación te puedo hablar de Diana Pierre, Marta Kaufer, Maru, Chapa, o sea, que nos quedamos y que supimos que eso era lo que queríamos. Ajá. Y nos recibimos en los gallineros. Digo, la Ibero como de gallineros, pues sí. Ajá. Ahí nos recibimos en los gallineros, ahí hicimos. Esa fue realmente nuestra universidad. Tremendo, tremendo. Para que nos entiendan, bueno, yo creo que todo el mundo sabe lo que es el gallinero, pero son las sí. Aulas preconstruidas de metal, de lámina. Prefabricadas que se hicieron en el estacionamiento de la Ibero, que se cayó. Sí. En 6 meses levantaron todo lo que quedó de escombros y pusieron salones prefabricados. Obviamente, más nada que ver con los super salones y super instalaciones. Ajá. O sea, quienes estudiamos esas generaciones era porque realmente nos gustaba la carrera, no porque Sí, te sí, gustara sí. el edificio. Sí, sí, claro. Entonces, yo creo que fue algo, a la larga fue algo muy importante y fuerte, ¿no? Tremendo, tremendo. Esa es una situación increíble. Recientemente sucedió en Japón, vimos esto del terremoto, el tsunami, Sí, todo esto, ¿no? Sí, cuando realmente se te caen las cosas que nunca pensaste que podían desaparecer es cuando realmente dices, ¿cuánto vale, no? Sí, claro. Y si tienes oportunidad de que otras universidades nos apoyaron, como el Politécnico, Eso. y luego regresamos a estudiar a la Ibero, hicimos los laboratorios como pudimos, pues creo que teníamos mucho más energía y más ganas de cuando llegas y está todo Sí, instalado y exactamente. maravillosamente bonito, ¿no? Sí, contra la adversidad, y mira qué generación. Fue una generación importante. Oye, y bueno, ya pasado ese momento, sales, entraste a Perinato, lo que me estabas contando, internado de un año que fueron 5, bueno. Sí, fue un internado de 5 años. De 5 años, y después de ese periodo te vas a otro lugar, ¿no? Me voy ahí mismo dentro de Perinato y me absorbe la parte de investigación sociomédica, donde estaba Esther Casanueva, Héctor Ávila, Pedro Arroyo, y que empezaba a ser un grupo muy fuerte en el área perinatal, y entré yo con ese grupo. En ese momento se dio una especialidad de CONACYT que no se volvió a repetir, curiosamente, que nada más la cursamos 4 personas, entre ellas Marta Kaufer y yo, 2 años, que fue una especialidad de investigación en nutrición. Mira. Entonces hicimos una especialidad muy fuerte, muy pesada, lo cual exigía que teníamos que publicar al menos 2 o 3 artículos por año en revistas indexadas. Y yo creo que eso fue difícil. Sí. Y luego de ahí, obviamente apareció el doctor García Aranda, actual director del Hospital Infantil, y ya sabía mi perfil y me dijo, necesito que me hagas el servicio de nutrición en el Hospital Infantil de México. Que me hagas, ¿Quieres? una cosa que no tenían. No había. Estaba el servicio de nutrición muy ancestral, Sí, y de mucho peso, sí. por el doctor Cravioto, por el doctor Vega Franco, por Ramos Galván, que fueron pioneros en el área de la nutrición, mucho en desarrollo infantil, Sí. mucho en la parte de estudiar fisiopatología de la desnutrición y parte renal. Y parte gastroenterológica, pero era muy dirigida hacia el área clínica médica. Sí. Pero la parte de nutrición
como nutriólogos no existía. Entonces decidí irme para allá y empezar a formar el servicio de nutrición, pero que le diera servicio a todos los niños del hospital, como dependiendo de la patología que tuvieran. Muy bien, muy Pasando visita, Ajá. no nada más pasando visita en el servicio de gastronutrición, sino también pasando visita como interconsultas en todo el hospital. Eso se refirió a que teníamos que ir a terapia intensiva, a terapia intermedia, a ir a urgencias, teníamos interconsultas en medicina interna, en infecto, en oncología, y luego de ahí empezamos a dar consulta externa como tal. Te puedo decir que actualmente, más o menos, vemos entre 9,000 y 10,000 niños por trimestre. Por trimestre. 9,000, 10,000 niños, pues, es que es una cantidad impresionante de ¿cuántos son los que forman ahora actualmente el equipo? El servicio de nutrición Sí. en el infantil son 5 nutriólogos de base y un jefe de servicio. Tenemos la especialidad en nutrición clínica pediátrica para los nutriólogos de 2 años. Muy bien. O sea, es la carrera de nutrición y una vez terminada la carrera de nutrición, los nutriólogos pueden hacer 2 años de especialidad en nutrición clínica pediátrica. Sí. Y aparte tenemos estudiantes de servicio social que por lo regular son de 1 año. Más o menos llegamos a ser 35. 35. Y más o menos. a veces así no nos alcanza. Es que es un mundo, o sea, cuando haces las cuentas dices 9,000 personas, bueno, Sí. 9,000 niños entre eso, es muchísimo. Y lo que pasa realmente es que el hospital dio un cambio en la parte de nutrición. Se dieron cuenta que todo pediatra necesita saber de nutrición, vamos, y dice Sí, cómo sí, más sí. o menos alimentar a un niño. Sí. Pero a veces pocos se sientan a hacer realmente el cálculo que un niño necesita para determinada patología. Y eso es a veces lo que realmente se necesita hacer, pero eso Ok. lleva mucho tiempo. Ujú. Y eso es lo que el nutriólogo vino a darle de apoyo al pediatra del hospital infantil. Ok. Y prácticamente por día hay 80 interconsultas en Uy. promedio, Ajá. lo cual puede ser de toda la variabilidad de patologías que te imagines. Sí. Desde un niño que tiene una neumonía, hasta complicado con un síndrome de Down, hasta un niño oncológico que está en terapia intensiva después de una quimioterapia con pancreatitis Ajá. y que además tiene obesidad, vamos. Uy. Y además, Entonces, sí, actualmente llevo ya 20 años, 21 estoy cumpliendo en el hospital infantil. 21. Qué tremendo, toda una trayectoria. Oye, a ver, yo creo que muchos se estarán preguntando cómo ha sido esa transición de lo que hemos estado viviendo últimamente en nuestro país. Pasamos de una población que estaba desnutrida y bueno, que no ha dejado de estar desnutrida y llegamos al otro lado que es la obesidad, ¿no? Sí. Y en ese ínter hay una serie de situaciones que lo complican, tanto porque son desnutridos o porque son obesos. Ajá. Y tiene una complejidad tremenda. ¿Cómo ha sido eso? Tú que lo has vivido. ¿Cómo se ha Realmente llevado? ha sido podríamos decir, una explosión en todos los sentidos. ¿Sí? Cuando yo sobre todo entré al hospital infantil, por darte un ejemplo, había 5 leches en el mercado, fórmulas diferentes, Ajá, ¿no? Para sí. alimentar a un niño. Ahorita te puedo decir que hay más de 50. Válgame. Ay. Qué bueno que exista Sí, claro. esta diversidad tan importante. El asunto es saber para qué sirven estas 50. Claro. Que sepas exactamente para qué sirven estas 50. Ahora bien, así como ha habido este boom de fórmulas, por desgracia también ha habido un cambio epidemiológico importantísimo en este país. Sí. Digo que lo estamos viendo, obviamente. Cuando yo empecé a estudiar nutrición, lo que se hablaba era en los efectos en el desarrollo de la desnutrición a largo plazo, la anemia, la falta de proteínas y demás. Ahora sabemos que esa deficiencia de micronutrientes continúa. O sea, la deficiencia de nutrimentos está. Ajá. Sí, sí, sí. Sí. O sea, es una mala nutrición, vamos. Sí. Pero sí, seguimos teniendo deficiencia de hierro, de calcio, de fósforo, de ácido fólico, que lo hemos tratado
de enmendar a través de los programas de salud que sí han funcionado, sí ha disminuido esa anemia, pero no ha desaparecido. Y tampoco ha disminuido totalmente la disminución de la talla. O sea, nos sobra energía, más bien. Ah, ok. ¿Sí? Sí, sí, sí. Nos faltan nutrimentos pequeños, micronutrimentos, pero nos sobra energía porque la energía que nos sobra ha estado, ¿por qué? Porque nos movemos menos. Sí, claro. Y la otra es porque tenemos alimentos más disponibles en todas partes, que están más concentrados con grasa y azúcar. Ok. Entonces, en el mismo volumen, tú tienes una enorme cantidad de energía. Eso debería ser para los astronautas, que eso va a ser muy bueno, pero para nosotros no. Porque realmente el problema actual para poder llegar a Marte o poder llegar a hacer los grandes viajes estelares es que les doy de comer. Y es porque tenemos estos alimentos compactados que para eso se van a usar, curiosamente. Okay. Pero no tenemos que usarlo los mortales que estamos aquí, porque no nos los gastamos todos los días. No. Ese es el asunto. Nos hemos dejado de mover y hemos cambiado hacia ese tipo de alimentación. Claro que al que más le ha pegado es a los niños. ¿Por qué? Básicamente no nada más es una dieta que ha sido occidentalizada. Sí. ¿Sí? Que quién sabe qué significa, pero todo el mundo dice occidentalizada. Exacto. Más bien entrarle a ese tipo de alimentos, yo creo que no es que sean chatarras, son diferentes. Son diferentes, sí, se pueden tienes razón. utilizar para otras cosas que pueden ser muy útiles y que a veces son ricos, digo, hay que aceptarlo de vez en cuando. Pues sí, esa es la verdad. Ajá. Pero la verdad es que como país, y lo sentimos en la ciudad, ¿cómo hemos crecido? Digo, yo crecí, ¿cómo? Andando en bici, saliendo a la calle. Patinaba, andábamos más bien jugando. Sí, mi papá nos decía que en lugar de acta de nacimiento era seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Porque cada semana estábamos con el médico porque te rompiste un pie, porque acá abriste. Se cayó, porque sí. era demasiado físico lo que hacíamos todos Sí, los sí, días. cierto, tienes toda la razón. Ahora lo que sucede es que espacios físicos no tienes, desde en la casa. La casa, los cuartos son más pequeños. Prácticamente no hay en tu casa no tienes jardín. No. No tienes ni siquiera azotehuela, pues si no, pues eres millonario, obviamente. Luego, de ahí, los mismos parques se tienen que recuperar porque han sido ocupados por la delincuencia. Sí. Entonces, ahora dices, voy a dejar a mi hija a los 12 años que vaya a la papelería en bici. No, porque me quedo sin niña, sin bici, sin nada. Sí. Y cada vez se vuelve más complejo. Y los adultos tenemos otras cosas que hacer. Mis papás tenían un trabajo para sostener a 5. Válgame. Ahora, un mismo individuo tiene que tener 3 trabajos o 2 trabajos para sostener al mismo individuo. Sí. Entonces, no tienen tiempo de estar con nosotros como para cuidarnos. Entonces, ¿quién te cuida? El refri y la tele metido en tu casa. Claro. Punto. Sí, cierto. No sé si buena o mala educación, no lo voy a comentar. Ajá, pero eso es lo que nos está dando. Entonces, y los fines de semana, ¿qué hacemos? Las mujeres que trabajamos, todo lo que no hice entre semana, las labores del sexo del estado civil y biológico, ir a la tintorería, ir al super, todo lo demás. Sí. Pero hemos dejado la actividad física. ¿Y quién lo paga? El más vulnerable, el niño. El niño, ciertamente. Esa es una realidad completita. Y yo te quería preguntar, más o menos en el hospital, en el Federico Gómez, donde tú estás, ¿de dónde vienen los niños? ¿De qué zonas? De dónde son? de toda la República. Toda la República. Acuérdate recibes. que nuestro hospital es un Instituto Nacional de Salud, el cual concentra a todos aquellos que no están en una seguridad social. Bueno, ahora con el Seguro Popular se reciben, claro. pero todo lo que tenga ISSSTE o ¿Seguro social? No se reciben. Entonces, a veces recibimos de las patologías graves, es decir, no se opera un apéndice, vamos por un trasplante, por así decirlo. Okay. En nutrición no vamos por una desnutrición leve, vamos por una desnutrición de tercer grado complicado con algo. Ajá, sí. Y básicamente lo que se trata es que todos los niños que ingresen al hospital entran a un proyecto de investigación para contestar preguntas importantes de investigación y dar respuesta, ahora sí, a toda una población más amplia que es todo el país, pero vienen ahora sí que desde Tijuana hasta
Mérida, Mérida, todas Quintana Roo, partes. por allá, ¿verdad? Sí, sí. Tremendo. ¿Qué trataría? O sea, ahorita se están haciendo hospitales ya más de especialidad pediátricos que están tratando de absorber eso, pero hay veces que pues, simplemente el infantil históricamente es el que los recibe, tiene su iguala, que es el Instituto Nacional de Pediatría, que está en el sur de la ciudad, porque realmente no se da abasto el hospital. No, es que es tremendo, tremendo. Oye, estamos próximos a terminar con la entrevista, se nos va el tiempo como agua, si te fijaste se fue y nos queda un montón de... ¿Más para platicar lo que nos gusta? Sí, exactamente, pero bueno, yo me quedo con la idea de que próximamente tendremos otra entrevista y seguiremos platicando, pero ¿Hacia dónde vamos ahora con esto de la nutrición infantil? ¿Hacia dónde apunta todo esto, bueno, pues toda esta problemática en enfermedades que hay? ¿Hay una solución pronta? ¿Hay una a largo plazo? ¿Qué es lo que viene? Mira, esta solución, la obesidad no apareció de la noche a la mañana, apareció en los últimos 30 años. Exacto. Eso es, o sea, no lo vas a solucionar en 30 días, que quede muy claro. 2, el problema son los hábitos. Eso. Y cómo acorralas a estas personas que les dices que hagan ejercicio, cuando como, a qué horas y cuándo, y que tengan una dieta así y así y así, cuando a veces se vuelven dietas más caras. Claro. Eso va a ser difícil. Pero de que se puede, la verdad es que sí se puede hacer. Pero hay que reeducar al individuo y reeducar a los papás junto con los hijos. Sí. Ahora, si tú me dices qué es lo que tenemos que hacer nutriólogos que sepan convencer a familias completas y que sepan de, no nada más de obesidad, desnutrición, sino que sepan de enfermedades crónico-degenerativas y sí, que sepan mucho de psicología. Wow. Como para poder convencer a estas familias y hacerles entender que es ahorita o nunca, porque el precio ya lo estamos empezando a pagar. Sí. Sí. Y lo vamos a pagar nuestras próximas generaciones, los siguientes 20 años, van a ser muy difíciles en este tipo de asunto, pero necesitamos nutriólogos que hagan especialidades, que hagan maestrías y que hagan doctorados en el área clínica para buscar lo que pueda, pero que funcione como tratamiento o que detenga la evolución de estas enfermedades, porque eso es lo que va a impactar al país. Por lo menos que la detenga, sí. Por lo menos que la detenga. O sea, cualquier estrategia ahorita que venga tiene que ser bien escuchada. Sí. Porque así como hay N hábitos que pueden ser diferentes, formas de comer, así puede haber N formas de tratamiento. Sí. Y el chiste es que el nutriólogo tenga la agudeza, tenga la astucia de poder convencer a una familia, a un individuo, que haga lo que tiene que hacer. ¿Cómo? Ese es el asunto. Eso es lo que necesitamos, que todo mundo ponga a hacerlo, pero creer que sales de una carrera, actualmente como están, y centrarse detrás de un escritorio para manejar pacientes complicados, no. Creo que eso es un riesgo y tienen que los nutriólogos ser muy conscientes que así como los médicos no se quedan en la parte de médico general, los siguientes nutriólogos van a tener que seguir y dar el siguiente paso. Eso. Van a tener que dar hacia las especialidades, hacia las maestrías y los doctorados, para de veras hacer programas y que den respuesta a esta problemática de la obesidad y que cambien desde el fondo y desde la raíz lo que estamos viendo. Genial. Tremendo. Oye, y ya por último, hablaste de la especialidad que se da en el hospital. ¿Esta especialidad cada cuándo se abre? ¿Cuándo es la convocatoria? Se abre como si fuera igual que las demás especialidades de pediatría. Se abre cada año en marzo. Y se reciben los papeles de agosto del año anterior. Oh, muy bien. Y se pueden meter a la página del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, ahí la dirección de enseñanza y ahí directamente con la dirección de enseñanza, o sea, dirección de enseñanza es la que lleva a cabo toda el reclutamiento y ver todo esto. Exacto, y ahí les van a dar, ahí les van a dar información. Si ustedes están interesados, ahí mismo les van a dar información de cómo es esto de la especialidad para aquellos que estén interesados. Y algo bien importante, no cualquiera entra, eso yo creo que es, porque es algo que requiere de mucho esfuerzo, ¿no? Lo importante es que
el nutriólogo clínico tiene que entender que la nutrición clínica no es de 8 a 3 de lunes a viernes. Eso. Ajá. Sí. El nutriólogo clínico es como el médico. Tienes que estar disponible 24 horas, como cuando realmente tienes un niño enfermo. Sí. El niño se puede complicar en cualquier hora. Eso es lo que tenemos que hacer. Y a eso es como tiene que estar educado el nutriólogo. Si el nutriólogo está dispuesto a eso, entonces sí. Muy bien. Gina, pues muchísimas gracias por habernos a ti recibido, por la invitación. por haber platicado con nosotros. Yo creo que fue fabuloso y ustedes estarán de acuerdo conmigo. Una plática que se queda pendiente y vamos a darle una segunda oportunidad más adelante. Ya nos pondremos de acuerdo para platicar contigo Claro otra que vez. sí, muchas gracias. Muchas gracias Hasta a otra ti, vez, y que estés gracias. muy bien. Y pues nosotros vamos rápido a un corte y regresamos al programa. No se vayan. Estás escuchando Expresión Profesional en Nutrición, información de actualidad y vanguardia. Bien, pues esta es la entrevista que logramos hacer con la maestra Georgina Toussaint. Y pues me da mucho gusto el escucharla nuevamente, obviamente, pero esta narración que nos da de cómo es la formación en esta Ibero, que como ella dice, se les cayó y que con esas ganas de estudiar, pues no importó que fueran los gallineros, aún pagando colegiaturas, no sé, quienes estuvieron ahí nos pueden platicar cómo fue ese momento, porque estamos hablando de que esta universidad sufrió daños durante el terremoto de 1985 y posterior a esto, pues bueno, es que tuvieron que implementarse estas aulas prefabricadas y me imagino que los laboratorios, y es una historia interesante porque a muchas personas, a muchas nutriólogas les ocurrió y pues sería interesante platicar con ellas porque son de estas situaciones adversas a las que se enfrentan y no hay más que el aplomo, esta dedicación que le da cada persona y gente, esta generación de Georgina Toussaint que frente a la adversidad pues lo logran sortear y hacen cosas extraordinarias, ¿no? Sientan bases para tener ahora una nutrición más desarrollada, una nutrición clínica más evolucionada en este país. Así es que interesante y pues no me queda más que agradecerles que me hayan acompañado el día de hoy. Nos vemos aquí la próxima semana. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Hasta pronto.